Buenos días, en este tutorial te voy a mostrar cómo descargar Exodus y instalarlo en tu computador. También tú podrías instalarlo en tu teléfono, iPhone o Android y eventualmente sincronizar los tres. Ahora nos vamos a concentrar sobre la instalación sobre el computador, de manera que tú puedes tener tu dirección BTC, que tú vas a poder incluir en el perfil de Turbo para recibir tus comisiones y eventualmente recibir retiros de tu broker y también la dirección USDT. Vamos a ir entonces en exodus.com. Vamos a decir download. Vamos a hacer download. La versión, en este caso, yo estoy en Windows. Podemos descargarlo para Mac también, o para Apple Store o Google Play. Muy bien, vamos a descargar la versión. La gran ventaja de Exodus es que nos permite como wallet de tener tanto BTC, lo que nos interesa, como USDT. Y también de sincronizarlo con nuestro teléfono si lo necesitamos. Es realmente una muy buena herramienta y con muy pocos gastos al momento de mandar una transacción. Mucho más interesante en relación a los gastos que un Binance, por ejemplo. Sobre todo la ventaja es que es completamente desconectado, entonces ese dinero está protegido, es nuestro dinero. No digo que Binance no es bueno, pero yo personalmente no pondría muchísimo dinero en Binance, ni en cualquier de los otros exchanges. Ok, esperamos que se lance el instalador. Listo, vamos a proceder a la instalación de Exodus. Ok, ha sido instalado, aceptar y doble clic sobre el alias que puso en la pantalla principal. Muy bien, es mi primer lanzamiento de Exodus. Entonces, por ejemplo, vamos a poder eventualmente hacer el primer depósito. En otra video les mostraré cómo hacer sacar las 12 palabras que nos permiten de restaurar Exodus si, por ejemplo, tengo un problema con mi computador o si he perdido mi teléfono celular, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a hacer el primer depósito. Vamos a sacar la dirección que yo necesito para meter en Turbo. Make your first deposit. Ok, entonces acá tenemos por defecto la el Bitcoin. Entonces tenemos dos opciones, enviar o recibir. Si yo quiero recibir una comisión de Turbo, ¿qué tengo que hacer? On receive, y hago clic sobre receive. Automáticamente me va a dar mi dirección acá. ¿Qué hago? Yo copio esa dirección. Lo que puedo hacer acá es abrir mi página de Turbo. Entonces me voy a conectar. Alors, hop. Listo. Ya cuando estoy conectado, voy a ir en la parte Profile. Voy a copiar, pegar la dirección que yo saqué de Exodus. Entonces, esa dirección es la dirección donde voy a recibir todas mis comisiones. Yo voy aquí a mandar un email, un código exactamente a mi email. Entonces, send code. Yo voy a buscar este código que se mandó a mi email. Alors, aquí falta unos segundos, ya me llegó. 005869, es un código único que cambia cada rato. Y yo valido. Perfecto. Entonces ya mi perfil está validado con mi cuenta de Bitcoin.
Eso quiere decir que en esta cuenta, cada vez que yo voy a recibir comisiones, que se va a generar un payout, y cada 24 horas que Turbo hace los pagos, ese dinero va a llegar automáticamente en mi wallet. Y con ese dinero, desde mi wallet, yo puedo mandarlo igual directamente. Vamos a volver a abrir Exodus. Entonces, ese dinero directamente entra en Exodus. Vamos a ver aparecer en la parte de portafolio. Okay, por el momento no hay depósitos, pero aquí ya lo vamos a ver. Y desde el wallet podemos hacer un send a otra dirección de Bitcoin. Por ejemplo, podemos mandarlo a FXWinning, sacando la dirección de Bitcoin de FXWinning y poniendo acá el valor que nos pide FXWinning. La ventaja es que con Exodus automáticamente me va a añadir los pequeños gastos para el envío a FXWinning. Listo, espero que este video le va a servir muchísimo. Un abrazo a todos.